Buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Saludos a nuestro estimado profesor y doctor Orángel Jesús, quien nos imparte la materia de interpretación constitucional en el doctorado de Ciencias Penales y Criminalística. Mi persona, Petra Elisa Vera, viene a compartir a través de este video el tema sobre la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, materializado en septiembre del año 2021. Antes de iniciar con el tema a profundidad, es prudente hablar un poco sobre lo que llaman dentro de lo jurídico, dentro del derecho, lo que es la interpretación. Según Hans-Georg Gadamer, filósofo popular por su renovación de la hermenéutica, que también, por cierto, se dedicó a estudiar la interpretación jurídica, específicamente a su obra de Verdad y Método. Este autor le dedica varias páginas al análisis de la labor que hace el juez, así como el historiador del derecho, a la hora de determinar el sentido y alcance de un texto jurídico en particular. Ahora bien, a mirada filosófica, el autor antes mencionado distingue claramente que este tipo de texto, los libros canónicos, entre ellos está la ley, no agotan su finalidad en ellos mismos, sino que están hechos para ser aplicados a casos concretos. En tal sentido, Gadamer afirma que la comprensión de este tipo de texto no es algo distinto a su aplicación. Dicho de otra forma, no es que en una primera instancia se comprende un texto porque es abstracto, con independencia del caso en el cual pretendo emplearlo, y luego lo aplico. Por el contrario, la comprensión de este tipo de texto incluye su aplicación, según Kaufmann, quien tiene un pensamiento bastante cercano al de Gadamer. Explica que el derecho se aplica, se realiza, sucede siempre una mediación de dos mundos, y lo llamó el mundo de la realidad cotidiana con sus circunstancias de vida jurídicamente relevantes, y el mundo del derecho con sus normas que contiene un deber ser. De hecho, en la interpretación jurídica nos expresa Gadamer que se necesita siempre la interpretación para su aplicación práctica. Y esto significa a la inversa, que toda aplicación práctica lleva ya implícita la interpretación. Sin embargo, dado que el proceso hermenéutico de determinar el sentido y alcance de un texto legal es necesario tener a la mano, a la vista, o el caso concreto. La interpretación jurídica no es una mera subsución de lo particular bajo el texto. Por el contrario, toda interpretación del derecho, para ser realmente justa, de tomar en consideración en la contingencia de la situación que hace necesaria la intervención del juez, señores. En lo esencial, entonces, dicho autor busca rechazar las ideas de que la aplicación correcta de una ley es una cuestión que depende del grado de conocimiento que se tenga de ella, y que de una dogmática jurídica perfecta reduciría un juicio un mero acto de subsución. En otras palabras, para Gadamer, la ley no es una cuestión que se pueda comprender conceptualmente sin tener en consideración el caso particular, el cual se pretende aplicar, sino que la configuración misma del texto legal se realiza a la luz de la particularidad del caso. Tema bastante complejo, pero importante.
como reflexión de lo antes explicado en ese breve esbozo de pensamiento del autor recién hecho, nos permite reflexionar, pensar el derecho como un constante definir, es decir, como una ciencia donde las exigencias de las praxis obligan a los operadores jurídicos a renovar las categorías que utilizan para efecto de que éstas no se tomen inútiles o ineficaces. Sin embargo, la problemática que esto genera, de lo que Gadamer no hace directamente cargo, es que esta posición hermenéutica no proporciona las condiciones por el cual las renovaciones jurídicas diga si es legítimo o no. Lo anterior pone entonces sobre la mesa un interrogante de lo que los filósofos del derecho se plantean, se hacen cargo en especial y si se pretende impulsar una renovación de las instituciones jurídicas vigentes por vías hermenéuticas. Pues, por los demás, las fuentes de la reforma se originan en la tradición de la familia jurídica romana, canónica. Es importante traer un poquito la historia a la que pertenece el derecho y pertenecemos. Uno lee la primera interpretaciones jurídicas independentistas de la República, la filosofía y la ilustración, las ideas de algunos autores como Montesquieu, Rousseau, Beccaria, entre otros. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituyeron ese acervo ideológico de la fundación de la República y desembarcaron con Francisco de Miranda en las costas de Venezuela y se esparcieron pues y florecieron por toda América. Importante. Dicho de otro modo, nos encontramos con la extensión de reflexión ética de nuestro tiempo. Están cuadrados por los derechos humanos, por lo que escala de un texto normativo que está dado por sus coherencias con las declaraciones, convenios, tratados, acuerdos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en materia de reconocimiento, proclamación y garantía de los derechos inherentes a las personas humanas. Todos ellos constitucionalizan por mediación del artículo 50 de la Constitución, empeñada en nombre de la República. Estas obligaciones internacionales implican respetar las garantías mínimas que puedan englobarse el concepto del debido proceso legal, ser informado sobre la naturaleza de la acusación, tiempo para la defensa, ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a defenderse por sí o por un defensor de su elección, entre otros derechos, ser escuchado, oído y por un juez independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley de un juicio oral y público y el derecho a recurrir de las sentencias condenatorias. Por otra parte, practicamos una justicia de expediente en la que el ser humano que se dice juzgar se pierde debajo de centenares de folios que desfilan burocracia. Esa mirada de juez no traspasa más allá de las piezas del expediente. No conoce el rostro del reo, jamás ve el gesto u oye la voz de un testigo o experto. Solo lee actas elaboradas, diseñadas y quizá ya con formatos montados por funcionarios policiales que median con su formación y vocabulario lo dicho de imputado y testigo, la sentencia dictada por el mismo juez responsable de investigación que como tal dictó el auto de detención no pasa de ser y no podría
adoptar otra forma. Entonces, las actuaciones policiales con escuetas referentes a la defensa y a la acusación fiscal, que son actores de los defensores fiscales enteramente secundarios en el escenario adquisitivo en los cuales los policías y jueces copan las escenas. Dada la profundidad entonces del tema, entonces el proceso penal es aquel método por el cual se materializa la tutela jurisdiccional de la actuación del derecho penal. La pena es y solo puede ser aplicada por un tribunal, porque es estatal, porque es un tribunal independiente, imparcial y a través de un proceso sin dilaciones indebidas, que la mayoría de veces no se ve. Dándole continuidad entonces al discurso, explico un poco, antes de entrar ya a materia del tema, como es, muchos se preguntan todavía o no tienen claro que es el Código Orgánico Procesal Penal, es un acceso a la justicia. El Código Orgánico Procesal Penal se considera imputado a toda persona a quien se le señale como autor, partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal, conforme lo establece este código. Según la República Bolivariana de Venezuela de 1999 lo establece. Y en su artículo 257, el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Habida cuenta, el proceso penal venezolano se encuentra basado en principios establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. El mismo se concibe como un instrumento eficaz y necesario para alcanzar la justicia, pero ello no sería posible si no se contara con un sistema probatorio. De esta manera, en la Gaceta Oficial número 6644 extraordinaria de la fecha del 17 de septiembre del año pasado, fue publicada la reforma del COP, del Código Orgánico Procesal Penal, que por cierto su creación fue en el año 1998 y allí han tenido 7 reformas, por el cual diversos artículos han sido reformados, entre ellos su artículo 30, 69, 122, 124, 516, entre otros. Pero lo que más me llama la atención y tomo en consideraciones, pues, algunas entrevistas como referente de algunos videos que observé, que escuché con detalle, opiniones de colegas, divergentes posturas referente al artículo 126 exactamente, y es agregado del literal A, relativo al acto de imputación de facultad exclusiva del Ministerio Público de los delitos de acción pública para cuya celebración del fiscal, que más adelante lo voy a tocar, sin duda alguna. Ahora, esta nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lazos de audiencia, tal como lo explicaron los parlamentarios de la izquierda. La función de este código es un conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir,
que este código recoge las penas aplicables a todas las personas que cometen un delito. Se definen los actos que están tipificados como delitos y se determinan las penas que corresponden, que no es más que el debido proceso. Entró en vigencia el Código Orgánico Procesal en nuestro país el 1 de enero de 2013. Comenzó a transcurrir la vigencia del Código Procesal Penal, publicado en la Gaceta 6078, de fecha 15 de junio de 2012, conformidad por los agrados de su disposición final. Primera, según lo investigado, lo leído, lo vivido, entonces, buscando las diferencias, las mejoras en esta reforma, las debilidades, las fortalezas, traemos a memoria que conversar sobre el sistema procesal venezolano pudiese ser más bien una cruz, una preocupación, manera particular de pensar, partiendo desde la aprobación del Código Procesal Penal del siglo pasado y su última reforma. Recordando que se han hecho esas diversas reformas que, por cierto, en efecto colocaron como motivo que por irrefutable expresaban que ese código no provenía o no conformaba parte de índole nacional y se eliminó la participación ciudadana. Uno de los modos, una de las finalidades de esta reforma, que comparto con uno de los autores que hizo un video en YouTube sobre, para emitir opinión en la transformación, que se llama SERPA, de diversos artículos por el cual cambia toda alguna concepción de ese sistema acusatorio que se encuentra precisamente en el presente COPS. Debe señalarse que estas reformas debieron dejar de un lado todo comentario, concepciones, repeticiones de manuales, de opiniones repetitivas, porque aquí se busca realmente es la interpretación, que además surgen esas interpretaciones de forma distinta, nueva, innovadora a la doctrina que ya se han venido aplicando. Además de ello, de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sus decisiones. Es por ello que estoy de acuerdo en lo particular y comparto muchas de las opiniones del doctor Ángel Serpa, que en una de sus entrevistas referente al tema habla de ello. Ahora, también desde la perspectiva de él, de la esencia de dicha reforma, se dieron otras finalidades u otros objetivos que yo comparto. Una de ellas es la agilización del acto procesal. Del mismo modo, él menciona la mea culpa, pero desde la intención de contrición de parte del órgano legislativo, para intentar dejar a un lado algunos criterios que había propuesto o provenido del Tribunal Supremo, como en la Sala Constitucional. Asimismo, menciona que también la Sala de Casación Penal, frente a los temas relevantes, se coloca de ejemplo el tema de las garantías frente a decisiones de libertad, y otra sería la privatización de la acción penal, posibilitando actuaciones de la víctima, ya no simplemente la interposición de una acusación particular propia, sino más bien posibilitar actuaciones de la víctima a nivel de solicitud de diligencia de investigación. Es evidente que esas normas puntuales que conforman y forman parte de la reforma, explica y toma como base y como ejemplo exactamente el artículo 30, que también me llamó la atención, donde instituye la incidencia de la oposición de secciones en fase preparatoria, a diferencia de lo que existía en dicho artículo anteriormente en el 2012. Entonces pareciera que fundamentalmente el ofrecimiento de prueba va a devenir de la parte llamada el de la ecofonía,
que haya presentado, planteado la excepción o respondido la misma, y no la posibilidad oficiosa de la prueba por parte del juez. Visto de otra forma, esto no niega la posibilidad de que la incidencia esté disfrazada, oculta, latente. La incidencia de oposición de las excepciones en fase preparatoria y termine dicha fase preparatoria por la interposición de la acusación. Por lo tanto, se generaría una suerte de incidencia paralela, dicho por el autor, frente a las incidencias de solución de las excepciones en que las nuevas fases intermedias. Aquí no se impide que se le dé continuidad a la investigación a partir de las interposiciones de las excepciones. Otras de las que dije que iba a explicar, que también cuando inicié el discurso es relacionado al código, al presente código, a este artículo que subyace con el litera A, concatenando con el artículo 126. Y este artículo define el concepto de imputación formal 126A, en la cual se traduce que se trata entonces de una imputación que frente al fiscal del Ministerio Público, ese fiscal es quien asume esa imputación, pero también permite la posibilidad que todavía coexista esa imputación formal o la llamada imputación material, por ejemplo, la comisión de la querella por parte del Tribunal de Control, por otro lado, la comisión de la denuncia, pero ahora mucho más cuando se le permite a la víctima la solicitud de las diligencias de investigación de forma directa frente a un fiscal del Ministerio Público. Cuando esa víctima, la mayoría de veces, quizás no tenga ese conocimiento, y de esta manera nos llama la atención este anuncio de imputación. Es allí se parte que existe entonces tres fases: la querella, la denuncia y el anuncio de imputación, en el sentido que la víctima solicita las diligencias directas de la investigación, presumiendo que una persona haya cometido un delito. Y entonces, desde su criterio, desde su percepción, no está claramente, en la mayoría de allí, no puede estar vinculado realmente a un delito de índole penal. Entonces, el tema relacionado que si la imputación se materializa a partir de la audiencia a través de la resolución 537-17 de la Sala Constitucional, porque se habla de imputación formal frente a un fiscal, pero no se conversa de la inmiscuidad, más bien se dice que la imputación que se conforma a las pautas del artículo 132 a través del presente define la imputación del delito del imputado. Entonces, en ese artículo 137 muchos creerán que es mentira, que no es real, que es falso, que es un problema, que no es un problema, ya que la mayoría de los delitos se conoce de forma flagrante. Y aquí la remisión del sospechoso va a ser la norma de imputación del delito menos grave, no máximo de 8 años, se mantiene la audiencia de imputación en sede judicial. Por supuesto, este fenómeno de la solicitud de diligencia de investigación por parte de la víctima, lo contradictoria aquí, forma directa ante un fiscal, que se planteó en párrafos anteriores. Para finalizar, lo que no vemos viable es que de concederle a la víctima la posibilidad que por parte de solicitar el examen ante el Tribunal de Control. Por lo tanto, la respuesta que puede tener un fiscal que le corresponda es encontrar un hecho que no tenga carácter penal, o no posea idoneidad ni pertinencia. En el artículo 175 define
la nulidad absoluta de los actos procesales, y ahora se incorpora un párrafo vinculado a las decisiones que de una manera u otra afecta a la libertad, además de esos pactos y tratados internacionales de los derechos humanos. Que ya le hablé, una de las partes que hablé porque es un tema amplio, largo, importante, entre otros temas. Esta fue mi humilde disertación. Feliz día. Muchas gracias.